Bien, vamos a hacer la introducción. Hoy reanudamos el ciclo del Instituto de Economía y Ética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y con la finalidad de tener un comienzo fulgurante, hemos invitado al profesor Zanotti a que haga la exposición del día de la fecha, y creemos, y yo estoy seguro que todos ustedes van a quedar muy impresionados por su versación, su conocimiento, y no solo eso, sino muchas veces por su actitud polémica en la presentación de los temas que va a abordar. Creímos que en este momento, donde hay un debate sordo en la sociedad argentina sobre estas cuestiones, lo mejor era invitar a una referencia intelectual en la Argentina, y es por eso que hoy le damos el micrófono del Instituto de la Academia al profesor Zanotti, y le agradecemos primero su gentileza, su bonomía de aceptar nuestra invitación, y segundo el placer que nos va a deparar escucharlo. Bien, muy honrado de estar aquí, el agradecido soy yo, en serio. Además, después de seguir las indicaciones del Papa Francisco y del lío que hice la vez pasada, que me hayan llamado de vuelta es un doble honor. Bien, entonces, cuando le sugerí el tema a Aldo, le dije que la verdad me gustaría hablar de lo esencial del último librito que he sacado en el Instituto Acton, que se llama Judeo-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad, que es un intento de afirmar que la modernidad como movimiento cultural no es algo contrario al catolicismo, sino que se puede hablar de una modernidad católica, ¿no? Basada fundamentalmente en tres ideas: la distinción entre el poder secular y el poder eclesial, la autonomía relativa de la ciencia y los derechos personales frente al poder. Entonces, no voy a hacer nada original en el planteo. Estas ideas han sido expuestas por Joseph Ratzinger, por Julián Marías, por mi gran profesor, el padre Francisco Leocata, y fundamentalmente consiste en afirmar que ya en la antigüedad Israel significó, en medio de las civilizaciones antiguas, una especie de iluminismo religioso. Esta es una expresión de Ratzinger. ¿Qué quiere decir? Que frente a las otras civilizaciones antiguas, cuyos mitos eran más bien panteístas, animistas, en cambio, politeístas, en cambio, Israel, al afirmar un monoteísmo donde se distinguía al creador de la creación, donde se distinguía al Dios, donde se distingue a Dios del hombre, bueno, eso ya significó un suficiente racionalismo, ¿no?, en medio de las otras civilizaciones míticas antiguas. O sea que ya hay esto lo dice Ratzinger en la Introducción al Cristianismo, ya hay una primera desmitificación con la fe religiosa de Israel. ¿Por qué? Porque si ustedes, traten de recurrir a la imaginación. Si ustedes colocan un triángulo dentro de un círculo, ¿no?, y en las tres patas del círculo colocan religión, política y ciencia, van a ver que en las civilizaciones míticas los tres ámbitos estaban indiscerniblemente unidos. Es más, la distinción es retrospectiva, es nuestra, es occidental, pero no, esos tres ámbitos están indiscerniblemente unidos en las civilizaciones babilónicas, egipcias, mayas, aztecas, ¿no? O sea, esos tres ámbitos están indiscerniblemente unidos.
No se pueden separar y por eso esas civilizaciones se mantienen estables o caen de golpe. Y por supuesto no admiten la libre crítica, porque no se puede criticar en lo político sin criticar lo religioso, no se puede criticar en la ciencia sin criticar lo político y lo religioso, etcétera, etcétera. La afirmación de que hay un Dios creador, donde el mundo creado no se confunde con Dios, deja abiertas dos posibilidades. Primero, la distinción entre el poder político y el poder de Dios. O sea, ya el ser humano, al no ser Dios, no se identifica con el poder divino. Y segundo, deja abierta la posibilidad de que la llamada historia de la salvación, la primera alianza, sea justamente la historia de la salvación en el sentido ya israelita, en el sentido de que Dios nos ha prometido un redentor. Pero esa revelación no es la revelación de cómo es el mundo físico. Y por lo tanto, esta es la tesis de otro gran pensador que se llama Stanley Jaki, un sacerdote húngaro especialista en fe y ciencia, y por lo tanto la revelación judeocristiana deja abierta la posibilidad de la ciencia porque el mundo físico no es revelado y por lo tanto hay que investigar cómo es. Bien, quiere decir que ya hay una unión entre razón y fe en este proceso de desmitificación del antiguo Israel. Lo que pasa es que el antiguo Israel es esotérico en el sentido no de la New Age, sino en el sentido técnico del término, que quiere decir no predica hacia afuera. En cambio, cuando un famoso rabino israelita llamado Jesucristo predica hacia afuera, dice ir y bautizar en nombre del Padre a todos los pueblos, entonces esa misma fe racional de Israel se convierte en exotérica, ¿no? Va hacia afuera. Y ahí hay una instancia muy importante del diálogo entre razón y fe, porque para predicar hacia afuera, hacia los gentiles, hacia los que no tenían la fe de Israel, había que recurrir a algo en común. Y eso en común es la razón. Por lo tanto, ya en el acto mismo de predicación, en el ir y predicar, hay una confianza en la razón humana como punto en común de encuentro entre la revelación, ahora sí judeocristiana, exotérica, y la razón humana, ¿no? Por eso la providencia supo lo que hizo al decidir que el momento de la revelación hubiera sido el momento donde la razón humana había alcanzado un momento de madurez importante con la filosofía griega, porque en vez de chocar la filosofía griega con la revelación judeocristiana, la revelación judeocristiana toma la filosofía griega haciendo una síntesis, o sea, la convierte en cristianismo, ¿no? Toma la razón humana, la eleva a su máximo esplendor, toma las mejores nociones que habían desarrollado Platón y Aristóteles y las usa para la defensa de la fe, ¿no? Entonces realizando una nueva síntesis, ¿no? Que es todo el pensamiento patrístico y escolástico. En esta síntesis surgen estas tres ideas. El poder, la distinción entre el poder humano y Dios, la limitación del poder humano, la idea de ley natural y la idea de la ciencia. Surge la distinción entre el poder humano y Dios porque el ser humano no es Dios. Para ustedes obvio, pero una gran novedad para la mayor parte de las civilizaciones antiguas donde el gobernante es Dios, ¿no? Bueno, para nosotros los argentinos también, ¿no? Pero necesitamos todavía evolucionar en ese sentido. El poder tiene que ser limitado porque están los 10 mandamientos. Por lo tanto, el rey humano, y en la primera etapa del gobierno judío no había reyes, sabían muy bien lo que hacían, el gobernante humano no puede hacer lo que quiere, está limitado por una estricta moral, por los 10 mandamientos de la revelación, está limitado. Y ahí surge la idea de ley natural, o sea, de algo que es concomitante a la naturaleza humana, que ninguna voluntad humana puede arbitrariamente modificar. Y además, como dije antes, esto deja abierta la posibilidad de la ciencia porque las Sagradas Escrituras no son libros científicos, es una revelación que tiene que ver con la historia de la salvación, pero no con la historia de lo físico o con la naturaleza de lo físico. Todo esto se va estructurando lentamente en los primeros 12 siglos y hay una síntesis extraordinaria, por supuesto, en Santo Tomás de Aquino, ¿no? En Santo Tomás de Aquino está reconocida plenamente, primero, la esfera de autonomía propia del príncipe secular. Él no lo dice así, lo dice en términos aristotélicos. Dice, el príncipe es causa eficiente principal de sus mandatos, de su poder, de su potestas. ¿Eso qué quiere decir?
al decir causa eficiente principal, lo distingue de una mera causa eficiente instrumental, o sea, no es un mero instrumento del poder eclesial, tiene un ámbito propio. Casi nadie se dio cuenta de lo que dijo Santo Tomás en el siglo XIII cuando lo dijo, pero dejó preparada a la segunda escolástica, cuando la segunda escolástica, de manos de autores como Francisco de Vitoria y etcétera, etcétera, dijeron, puede haber reinos buenos que no sean cristianos, porque en su ámbito propio son causa eficiente principal de sus potestas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los príncipes de las nuevas tierras descubiertas no deben ser invadidos ni sometidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otro tema importantísimo que no puedo desarrollar in totum, por supuesto, es la idea de la ley natural, en Santo Tomás muy profundamente desarrollada, ¿no? Donde aparece el ámbito de una ley positiva que tiene un menor radio que la ley natural, ¿no? Y que tolera ciertas cosas que la ley natural, sin embargo, sí se ocupa. Hay una primera idea de tolerancia, hay una idea además de que los ritos infieles no pueden ser invadidos, hay primeras ideas muy importantes en cuanto a este tipo de cuestiones. Y bastante desconocido es cuáles son las ideas principales que Santo Tomás deja en el ámbito de la ciencia, no porque haya sido científico, él, su maestro sí, San Alberto Magno fue uno de los primeros entomólogos y químicos en el siglo XIII, pero no Santo Tomás lo que deja abierta es justamente esta posibilidad, o sea, algunos ya habían esbozado esta tesis, que la naturaleza se explica solamente por la voluntad de Dios. El tigre se mueve porque Dios lo está moviendo como si fuera un títere. Y punto terminado. Fíjense, en ese caso no habría ninguna ciencia. Simplemente que hay que decir, bueno, el tigre se mueve, ¿por qué? Porque Dios lo mueve. Punto terminado. No habría solamente teología. En cambio, Santo Tomás, incorporando el aristotelismo cristiano medieval, dice, no, el tigre se mueve por su propia naturaleza. Por lo tanto, deja abierta la investigación de la naturaleza del mundo físico como instancia científica. Desde luego, la naturaleza del tigre está creada tal por Dios, eso es obvio. Esa interacción entre causa segunda y causa primera es uno de los regalos más impresionantes que Santo Tomás deja al mundo posterior en cuanto a conciliación entre razón y fe. Estas ideas alcanzan un punto importante de evolución ya siendo una modernidad católica en la segunda escolástica, ¿no? Donde efectivamente estos autores llevan a un punto más importante la distinción entre el príncipe secular y la Iglesia, porque en términos del padre Mariano Facio, que tiene un libro sobre Francisco de Vitoria, estos autores por primera vez llegan a una noción de desclericalización del poder político. ¿Qué quiere decir? Que los católicos anteriores siempre concebían que el poder político era legítimo. Me vienen a buscar pero nunca me encuentran después. Siempre concebían que el poder legítimo era legítimo en tanto el Papa lo legitimara, ¿no? En cambio, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Francisco Suárez por primera vez dicen, es posible que haya un poder humano legítimo sin que tenga legitimación pontificia. Esta idea es una idea de desclericalización muy importante que tiene que ver con el descubrimiento de América, ¿no? Primer punto. Segundo punto, el reino puede hacer lo que quiere, o sea, el famoso enfrentamiento que tiene Francisco Suárez contra la monarquía absoluta, ¿no? El reino puede hacer lo que quiere, no hay derecho divino de los reyes, y además los reyes están limitados en el poder porque el poder viene de Dios al pueblo y del pueblo gobernante, la famosa teoría de la traslación del poder de Dios al pueblo y del pueblo gobernante. Las primeras instancias de sistemas democráticos, ¿no? Ahí también está Francisco Suárez, el cardenal Bellarmino también, de 1600 y pico. Bueno, así que en ese sentido, fíjense que... perdón, y me olvidé, y el desarrollo de la ciencia, ellos no lo desarrollaron tanto, pero sí el llamado neopitagorismo y neoplatonismo medieval de los siglos XIV, XV y XVI, donde hay figuras tan importantes como Nicolás de Cusa, Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei, que desarrollan la idea revolucionaria de que Dios ha creado un mundo geométrico y por lo tanto hay un mundo exacto, matemático, creado tal por Dios, lo cual da un impulso impresionante a la física matemática de su tiempo. Todo esto es producto de una metafísica de autores católicos, ¿está? Así que eso también es muy importante. El renacimiento científico es un renacimiento del neopitagorismo católico. Bien,
Por lo tanto, ya tenemos aquí una modernidad católica, ¿no? Que hubiera sido un mundo paralelo, o sea, hubiera podido haber un mundo moderno sin conflicto con la fe. Hubiera podido haber un sistema democrático, con poder limitado, con apertura a la ciencia, con diálogo entre razón y fe, con limitación del poder. Hubiera podido haber todo esto sin mayores conflictos. Lo que pasa es que en la historia todo se mezcla, ¿no? Y por motivos que después podemos evaluar, estas ideas de la modernidad católica se mezclan con el iluminismo. El iluminismo es un sistema filosófico que tiene muchos antecedentes, pero se consolida en el siglo XVIII, donde estas tres ideas son tomadas también, pero son enfrentadas dialécticamente con la fe religiosa. Hay ciencia porque debemos enfrentar a la revelación. Hay derechos individuales porque no hay Dios, ¿no? Y hay limitación del poder porque tenemos que enfrentar a la Iglesia, ¿no? Estas tres ideas que se dan en el iluminismo del siglo XVIII, en la enciclopedia francesa, etcétera, etcétera, por supuesto enfrentan razón y fe, enfrentan política y religión, y son el origen político de los imperios napoleónicos, ¿no? Esto es muy importante porque ustedes saben perfectamente que la aparición de Estados Unidos sigue otro ámbito totalmente diferente, otros orígenes totalmente diferentes. Pero en Europa, prácticamente la situación queda como una filosofía iluminista enfrentada a la fe y un poder político napoleónico enfrentado a la Iglesia, ¿no? Y este es el panorama con el cual se enfrentan los pontífices que defienden los estados pontificios a capa y espada contra los imperios napoleónicos que intentan invadirlos. Que finalmente lo logran, ¿no? No será Napoleón, pero es un italiano muy simpático, Garibaldi, que finalmente destruye los estados pontificios. Y ahí no solamente surge el problema de la cuestión romana, ¿no? O sea, el Papa se declara prisionero de la nueva República Italiana, etcétera, etcétera. Sino que ahí, y esto es lo fundamental del capítulo 6 de este libro, ahí surge el gran conflicto entre Gregorio XVI, 1932, y Pío IX, 1884, cuando respectivamente sacan las famosas encíclicas Mirari Vos y Quanta Cura, donde condenan absolutamente, casi sin distensiones, siempre hay un casi que salva la situación, ¿no? Pero casi sin distensiones, a la modernidad, al mundo moderno, a la civilización, al progreso, a las libertades individuales que llaman libertades de partición, a la república, a la democracia, o sea, se enfrentan absolutamente con todo eso. Son documentos que ustedes lo leen, no lo podrían creer, ¿no? Incluso de la dureza del enfrentamiento de los pontífices con lo que ellos creen que es el carácter esencialmente antirreligioso de las ideas republicanas y democráticas, ¿no? Entonces es muy importante que en estos capítulos yo trato de hacer un recorrido por el magisterio pontificio, viendo con qué esfuerzo el magisterio pontificio trata de desprenderse de esa polémica e ir rescatando paulatinamente, ¿no?, las ideas de la modernidad católica, ¿no? Pero es un proceso muy lento. El primero que lo intenta hacer es León XIII, muy lentamente, recibiendo las ideas de un famoso liberal católico francés que se llamaba Monseñor Dupanloup, que es el primero que intenta hacer una aclaración, una moderación del famoso sílabus escrito por Pío IX, ¿no? Estas aclaraciones llegan a León XIII y entonces León XIII hace dos o tres cosas, entre ellas hacer la famosa distinción entre tesis e hipótesis. Por ejemplo, los sistemas democráticos y republicanos con separación de Iglesia y Estado no serán el sistema ideal, pero en hipótesis se puede aceptar. León XIII escribe a los obispos norteamericanos una carta que se llama Longin Oceani, donde elogia la situación de la Iglesia en los Estados Unidos, no solo por la Iglesia, sino por la situación jurídica norteamericana. León XIII dice que si es necesaria la tolerancia de cultos distintos, pues se tiene que aceptar. En fin, ciertas ideas que ya Monseñor Dupanloup había manejado en su momento y que permiten, y otra cosa muy importante, la indiferencia del magisterio con respecto a las tres formas de gobierno clásicos. O sea, que el católico queda en libertad de opinión de afirmar como sistema ideal de gobierno una democracia, una monarquía o una aristocracia, ¿no? Cosa que da un poco de aire a lo que los católicos libremente quisieran opinar sobre la cuestión.
En San Pío X no hay mayores novedades, excepto una aclaración importantísima, ¿no?, que él hace a través de su secretario de Estado, Merry de Val, cuando tiene que escribir una carta a los católicos españoles donde les dice que el liberalismo condenado por la Iglesia no es igual a los partidos políticos liberales en los cuales los católicos pueden libremente entrar, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un regalo que San Pío X deja en su momento, ¿no?, que todavía sirve para la Argentina, les cuento, ¿no? Bueno, pero el gran progreso se produce con un pontífice olvidado hoy, que es Benedicto XV. ¿Por qué? Porque Benedicto XV no solamente es el primero que comienza a hablar de la paz como algo fundamental en la Iglesia Católica, no era el caso de Pío IX, que si hubiera podido rehacer sus ejércitos y perseguirlo a Garibaldi lo hubiera hecho, ¿no? Benedicto XV no solamente trata de que no se produzca la Primera Guerra Mundial, sino que Benedicto XV favorece, acompaña, impulsa el surgimiento de la primera democracia cristiana italiana de la mano del gran sacerdote Luigi Sturzo, ¿no?, que tomando estas ideas de la modernidad católica propone una democracia cristiana con estos elementos y comienza a ganarle sistemáticamente las elecciones a Mussolini, ¿no? Así que imagínense el mundo paralelo que hubiera podido ser Italia si esto hubiera continuado. Además, Benedicto XV levanta la resolución de Pío IX, por la cual los italianos no podían participar en la política italiana. Así que venía Luigi Sturzo avanzando con su democracia cristiana, moderna, liberal, ¿no?, con pleno apoyo de Benedicto XV, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, interviene la biología. Benedicto XV tiene una gripe y se muere, ¿no? Y bueno, en ese tiempo era corriente que esto sucediera, y sube Pío XI. Bueno, voy a tratar de ser lo más discreto que pueda. Pío XI hace un pacto con Mussolini para el Tratado de Letrán, o sea, la apertura de los Estados del Vaticano en 1931, y el precio que le pide Mussolini prácticamente parece lo de San Juan Bautista, le pide la cabeza de Luigi Sturzo, ¿no? En ese momento no lo decapitan, no se la entregan bandeja de plata, los tiempos han cambiado, sino que sencillamente Pío XI lo invita amablemente a Luigi Sturzo a retirarse de Italia, ¿no? Tengo registrado en mi libro la carta que Luigi Sturzo le manda a Pío XI en ocasión de esa amable invitación a salir de Italia y dejarse de molestar con esto de la democracia cristiana. Así que esto es un retraso enorme, significó prácticamente, bueno, Luigi Sturzo fue primero a Inglaterra, luego a Estados Unidos y luego, terminada la Segunda Guerra Mundial, es nombrado senador vitalicio en Italia, y tengo conmigo los estudios de algunos colegas que destacan la fervorosa defensa que Luigi Sturzo hace de la economía de mercado en la última parte de su pensamiento, ¿no? Luigi Sturzo muere en 1959, ¿no? Bueno, así que este es un retroceso enorme, pero gracias a Dios, cuando Pío XII sube al pontificado, entonces ahí la cuestión avanza notablemente. Pío XII ya percibía que si los aliados ganaban la guerra, el modo de organización de Europa iba a ser la democracia. Entonces, en 1942, 44 y en 1939, 42 y 44 saca 3 grandes documentos. El último se llama Benignitas et Humanitas, donde habla de las condiciones de una sana democracia, ¿no? Algunos amigos míos muy conservadores, antiliberales, me dicen, no, eso es una restricción a la democracia. Y yo le digo, bueno, sí, igual que Friedrich Hayek, sana democracia significa una democracia limitada, una democracia donde hay un elemento aristocrático, una democracia donde no hay una masificación del poder, etcétera, etcétera. Con lo cual, con estos documentos, Pío XII acompaña, igual que Benedicto XV, pero esta vez con éxito, la formación de los partidos demócratas cristianos europeos, tanto en Italia como en Alemania, en menor medida en Francia. Pero no es esto lo único que hace Pío XII. Pío XII hace muchas otras cosas, como por ejemplo, por primera vez hablar de la laicidad del Estado, retomando una frasecita de León XIII y colocando en el contexto de 1950 y pico en el magisterio eclesiástico. Habla de la libertad de prensa en la democracia constitucional.
Tiene un adelanto al tema de la libertad religiosa en un famoso documento de 1954 que se llama Comunidad Internacional y Tolerancia. Elogia la teoría escolástica del origen del poder, que había quedado cuasi semicondenado en un documento de fines del siglo XIX de León XIII. Así que, como ustedes pueden ver, la importancia de Pío XII es fundamental, aparte de los elogios que Pío XII tiene para con la economía libre, ¿no? O sea, mucho antes de la Centesimus Annus están todos los documentos de Pío XII elogiando el libre comercio, el mercado, la economía libre, que los tengo todos registrados en mi primera herejía de 1985, Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia. Luego, a partir de acá, la evolución es permanente. Juan XXIII con su encíclica Pacem in Terris, que parece prácticamente un tratado de derecho constitucional. El Vaticano II, reconociendo la distinción entre Iglesia y Estado, los derechos personales, la libertad religiosa, la recta autonomía de lo temporal, la importancia de la ciencia, la importancia del laicado. O sea, el Vaticano II es un milagro dentro de la Iglesia, pero como ustedes pueden ver, no es que nació de un repollo, sino que tenía firmes antecedentes en pensadores y en pontífices anteriores. Y el último milagro, ¿no? Fue Benedicto XVI, ¿no? El magisterio de Benedicto XVI, en este sentido, tiene que ser permanentemente recordado. Primero, es el primer pontífice que directamente se ocupa de un problema que Pablo VI y Juan Pablo II habían dejado en silencio. En principio había muchos católicos que decían: el Concilio Vaticano II se enfrenta totalmente con el magisterio anterior, ¿no? De los pontífices de Pío IX en adelante. De ahí viene el movimiento que ustedes sabrán del cardenal Lefebvre, que se separa, ¿no? Que tiene una excomunión automática, lata sentente, cuando él consagra obispos, ¿no? A pesar de los intentos de Juan Pablo II de impedir esto, sin embargo, no hay ninguna intervención magisterial de Juan Pablo II aclarando por qué no el Vaticano II no es contradictorio con el magisterio anterior. El que lo hace es Benedicto XVI en un discurso del 22 de diciembre del 2005, ¿no? Donde habla de la reforma y continuidad del Vaticano II, reforma en lo contingente y continuidad en lo esencial. El documento sigue interpretado de muchas formas, pero fundamentalmente marca una continuidad en lo esencial de la fe en el Vaticano II. Pero a ver, esto en todo caso lo conversamos después. Es muy interesante porque deja abierta la posibilidad de que en estos temas el magisterio se haya introducido en temas contingentes, en temas muy ligados a las circunstancias históricas concretas, que en principio no pueden ser ni de dogma de fe, ni de precepto primario de la ley natural, ¿no? Y es la primera vez que un pontífice lo dice de manera tan clara, ¿no? Con lo cual, en última instancia, ahora interpreto yo, está diciendo: si mis antecesores hubieran distinguido con más precisión los principios generales de las circunstancias históricas, tal vez ninguno de estos problemas se hubieran producido. Después, les nombro algunas cosas más. El discurso del 2006 en Ratisbona, donde Benedicto XVI se enfrenta con toda una corriente dentro de la Iglesia que quiere, que protesta contra la helenización del cristianismo, diciendo que el cristianismo fue reducido por el tomismo a categorías griegas. Y Benedicto XVI enfrenta la cuestión y dice que no, que es al revés, que es el cristianismo el que ha elevado las categorías griegas al pensamiento de la creación en el cristianismo, ¿no? O sea, rescata lo esencial de San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, de la escolástica, ¿no? El discurso en la Sapientia, de enero del 2008, que no pudo ir porque le impidieron ir, porque él era como el Trump de los pontífices, odiado, ¿no? Pero el documento quedó escrito, que es la primera vez que un pontífice dialoga esencialmente con el liberalismo de John Rawls, con nombre y apellido. Es un progreso notable. Los discursos del 2008 frente a Mary Ann Glendon, donde Benedicto XVI es el primer pontífice que manifiesta conocer perfectamente la tradición norteamericana, lo nombra Tocqueville, elogia la Constitución norteamericana. Ya lo había hecho Juan Pablo II, pero se notaba en la pluma de Juan Pablo II que se lo habían escrito. Acá se nota que lo escribió él. Sabe perfectamente de lo que habla, distingue perfectamente, no siendo la primera vez, entre la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿no?
de manera muy humilde, ¿no? Yo tengo marcado en el texto, dice, la gente se daba cuenta que Estados Unidos no es lo mismo que la Revolución Francesa. No, la gente nada, él se dio cuenta. Bueno, ¿no? Y después los extraordinarios discursos de 2010 ante el Parlamento británico y frente al Parlamento alemán en el 2011. Los discursos del 2010 ante el Parlamento británico, léanlos, no lo van a poder creer. En primer lugar, son todo un rescate del common law, de la tradición de las libertades individuales británicas, de la evolución de las instituciones políticas británicas, ¿no? Y luego todo el diálogo de eso con la doctrina social de la Iglesia. Hay párrafos que parece Hayek directamente, ¿no? En el elogio a las instituciones inglesas. Y el discurso ante el Parlamento alemán es un rescate de la evolución de una filosofía del derecho laica, no religiosa, pero no antirreligiosa, o sea, de la evolución de una filosofía del derecho de la cual han surgido los derechos naturales, que hubiera sido imposible sin un ethos cristiano, o sea, sin una cultura cristiana, que sin embargo no implica un clericalismo en la forma de hacer derecho de Occidente, ¿no? Bueno, es un discurso, como todos los de Benedicto XVI, muy preciso, pero no se puede leer rápido, ¿está? Pero si lo leen con calma, se entiende perfectamente y no hay no hay ninguna palabra extraña, ninguna ambigüedad. Saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, así que en última instancia lo que termino diciendo en el libro es que hay finalmente una modernidad católica perfectamente compatible con un liberalismo católico que el magisterio ha finalmente acompañado, ¿no? Dentro de las difíciles circunstancias del siglo XX, ¿no? Y por último, y termino rescatando la tradición de los liberales católicos del siglo XIX, que es la tradición que estamos tratando de rescatar en el Instituto Acton, ¿no? La tradición no solamente de Monseigneur Dupanloup, sino también de Montalembert, Lacordaire, la tradición de Lord Acton en Inglaterra, la tradición de Antonio Rosmini, también injustamente condenado en su momento, todos autores que si se hubiera seguido lo que ellos proponían, se hubiera adelantado en un siglo al Vaticano II, ¿no? O sea, estos autores hay que rescatarlos y ponerlos en un cuadrito y estudiarlos, ¿no? Lord Acton, Lacordaire, Montalembert, Antonio Rosmini y Luigi Sturzo, ¿no? Por supuesto, todos autores odiados por los católicos más conservadores que creen que el catolicismo es igual a derecho divino de los reyes, o Perón, o Mussolini, o Franco, ¿no? Estos autores son la respuesta a ese tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, para que vean que no he venido acá con intenciones publicitarias indebidas, ¿no? Eso no quiere decir que la publicidad sea indebida. El que quiera leer todo esto en detalle me envía un email y yo le envío el PDF del libro así gratis, sin ningún problema. No se lo digan a Cecilia Bajeger, ¿no? Pero yo les envío el PDF de Contrabando sin ningún problema, ¿okay? Así que bueno, esto es todo, espero entonces